Por la gracia divina, hoy vamos a oír algo que no vamos nunca a olvidar. Pienso, Señor, que tu plan es tan misericordioso que quieres que Guatemala, en un tiempo como este, tenga luces espirituales que brillen alrededor de aquella colonia, de aquella zona, de aquel barrio donde usted pueda estar viviendo, donde por el confinamiento o la cuarentena estamos todos juntos como familia y probablemente nos toque escuchar a la vecindad algunos himnos, alabanzas de hermanos que adoran, que se reúnen en un altar familiar y adoran al Dios eterno y omnipresente. Por otro lado, puede haber en otra pared algo distinto. En la vecindad escuchamos no música del mundo necesariamente, sino tal vez algo más desagradable para el que lo está experimentando. Gritos, ofensas y algo que no es bueno que permitamos que pase jamás. Hoy voy a predicarles sobre el tema lo que debilita su luz divina en nosotros. Es la luz de Cristo que habita en nosotros y lo que puede debilitarla. Esta es la cuarta parte de la serie ¿Cuánto brillará nuestra luz en medio de esta pandemia? Y lo primero que haremos, Señor, en tu presencia es irnos a aquella preciosa manera de decirle a toda la gente que te creyese: ustedes son la luz del mundo. Y eso es lo que vamos a ver en la cita de Mateo 5, 14 al 16. Escuchemos a Jesús hablando ayer y hoy y por los siglos. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Aleluya. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Estoy seguro que si alguna persona no está familiarizada con la palabra de Dios, le puede sorprender que nuestro Señor Jesucristo, que es Dios encarnado aquí en la tierra hace 2000 años y es Dios por la eternidad, por siempre y para siempre, haya dicho que un hombre o una mujer, por el hecho de ser perdonado de pecados y por el hecho de que Él viene a ser morada en ellos, sea la luz del mundo. Pero es así. Su espíritu vino a los que en Él confiaron y ahora la luz de Cristo brilla en cada uno de los que somos sus hijos, creyentes, nacidos de nuevo, engendrados por su Santo Espíritu. Por eso quiero darles aquel pensamiento que hemos visto ya en algunas de las predicaciones de esta serie. El pensamiento dice así, y creo que vamos a recordarlo por su importancia. Debemos ser visibles como cristianos en un mundo que está sufriendo de oscuridad. Jesucristo desea que su luz
brille a través de nosotros, especialmente en este tiempo cuando hay más necesidad. Y esto solo es posible cuando dejamos que quien es la luz del mundo, Jesucristo, brille en nuestros corazones. Si Jesucristo, que es la fuente de la luz de todos los cristianos, es imposible que podamos brillar espiritualmente. Debo de comenzar por hacer una referencia a lo que dije al final de la predicación del viernes pasado. Ahí pensé que continuaríamos describiendo a cada una de las virtudes que tiene el fruto del Espíritu Santo para que nosotros recibamos la alegría de todo lo que significa cada uno de ellos. Amor, gozo, paz y más. Pero cuando bajé de estar en este lugar donde el Señor me acompaña, orando, agradeciéndole por lo que habíamos predicado, me hizo sentir dentro de mí: debe de comenzar la próxima predicación diciendo el riesgo que existe de que toda aquella alegría y bendición que predicaste hoy, es decir, el viernes anterior, no vaya a ser menospreciada jamás. Y todos los cristianos que tienen la luz del Espíritu Santo, del Cristo de la gloria, puedan evitar lo que disminuya su intensidad en la manifestación que anhela de su iglesia, de su cuerpo aquí en la tierra. Así que, debido a que ese fruto que está en nosotros, porque el Espíritu Santo está en nosotros, nos permite percibir la gloriosa presencia de quien es santo en nuestro corazón, debemos de tratar de que se mantenga todo el tiempo llenando nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro actuar. Por lo tanto, la predica de hoy la estoy comenzando diciéndoles que lo que sentí que el Señor quería que hiciésemos fue tener la advertencia que Jesucristo nos hizo de que la luz que Él puso en nosotros, aunque es para siempre, porque el Espíritu Santo nunca se irá de nosotros, lo dijo el Señor Jesucristo, sí se puede contristar, sí se puede disminuir, sí se puede atenuar, menguar, y algo más difícil, aún apagar una luz que Cristo nos dio cuando entró a nuestro corazón. En este momento, mi propia reacción es: Señor, no lo permitas. Déjame brillar. Déjame honrarte, glorificarte, exaltarte, pero no me permitas entristecerte, porque sé que te duele y a mí me hace daño apartarme de ti. ¿Qué es lo que pasa cuando permitimos que esa luz disminuya?
las obras de la carne comienzan a hacerse manifiestas. Ahora tenemos un mal carácter. Ahora tenemos una actitud de ira. Tenemos una actitud de impaciencia. Tenemos una actitud de no, de rechazo. Cuando antes éramos pacientes, éramos dadores de bondad y éramos felices. Entonces, nuestro comportamiento no espiritual, no guiado por el Espíritu Santo, por medio de su fruto, nos conduce a ser carnales, movidos por nuestras propias pasiones y por lo tanto las obras de la carne nos llevan a hacer lo que no es bueno. Y si actuáramos de esa manera, créanme que no es la forma de actuar de ninguna persona que verdaderamente es cristiana. Es decir, parecernos a la persona que aún depende de esos sentimientos, pasiones, porque no tiene a Cristo, al Espíritu Santo. Es muy duro y sin embargo puede ser que nuestra condición cristiana, que es toda una bendición incomparable, nos haga sentirnos y ser como personas que no tienen al Espíritu Santo guiándoles. Tal vez alguna vez ha visto a alguna persona que dice, yo soy cristiano y qué. Eso refleja carnalidad. Y algunos otros maldicen. Eso no es santo. Y si sigo, usted va a entenderme que el Señor, que le había dado tolerancia, aceptación de los demás, comprensión a la manera que Él nos comprende, porque el Espíritu de Él está en nosotros, de pronto ya no está como antes nuestra conducta. Entonces, ¿por qué? Porque le hemos entristecido y nuestra mente carnal deja lugar a nuestro ego y no al Espíritu Santo, sino a nuestro ego. Y ese ego es malo. Solo busca lo suyo propio, en lugar de buscar el bien de otros. Son completamente opuestos. Entonces, nuestra mente carnal y nuestro ego toman su lugar con fuerza y somos parecidos a cualquier hombre natural. Lo que significa, lo que esto es equivalente a que el mundo no pueda ver la luz que está en nosotros, en los cristianos, en usted y en mí, porque está apagada o casi apagada por las obras de la carne. Esto es lo que el Dios de la Santa Biblia, el Dios que nos dio su palabra, nos dice, y amerita que nosotros lo veamos en el texto sagrado. Pero antes de ir a la palabra, vamos a ver cómo es que el fruto del Espíritu Santo ya no es tan evidente en nosotros, a pesar de que Él permanece en nosotros. Sí, Él está allí, pero le hemos menospreciado y desatendido con nuestra conducta inapropiada como cristianos. Hermanos lindos, hermanas lindas, si ponemos atención
Es el Señor quien quiere hacernos notar que cuidemos el tesoro que nos ha dado, que guardemos con todo lo que podamos hacer de protección a su presencia moradora, todo lo posible para que no se entristezca y mengue su presencia y no nos volvamos otra vez a la manera que antes éramos. La primera cita que les voy a dar está en Efesios 4:30 y dice así el apóstol Pablo a través de la inspiración que le da el Espíritu Santo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No lo entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ese sello permanece para siempre. Así es que en primer lugar en este texto se nos dice lo notorio: no entristezcáis con obras de la carne, que son lo que he mencionado: pleitos, envidias, celos, mentiras y un gran etcétera, como la incredulidad. No lo entristezcamos, porque entonces toma control lo que antes nos controlaba, la vieja naturaleza. Y lo segundo que dice el texto que hemos leído es: tan precioso que podamos ver que dice el Señor que hay un Espíritu Santo que nos selló. Y aunque nosotros estemos en dificultades de trabajo, de familia, de problemas, allí está Él. Y ese sello, para cuando llegue la redención, nos garantiza que somos hijos de Dios siempre, si hemos sido perdonados por Jesucristo de nuestros pecados y hemos sido también hechos templos de su Santo Espíritu. Esta explicación que les doy es muy importante porque es por la obra de Jesucristo que tenemos la dicha de permanecer sellados para siempre, porque Él pagó por nuestros pecados. Y el versículo indica que si persistimos en hacer lo malo, haciendo lo que sabemos que no es bueno, aún el Espíritu Santo se puede apagar y su luz desaparece. Noten bien que estamos hablando del efecto de aquel que nos dio la salvación y la vida eterna, que de pronto no es visible, no es notorio, y uno lo sabe, pero primeramente. Y como resultado tendremos a un cristiano que no lo parece, que no parece ser lo más. He escuchado con tristeza que me dicen: pastor, ¿se acuerda de Mengano? Sí, me acuerdo. Él está en el mundo. ¿Cuándo comenzó a dar ese paso? Regresando a donde Dios ya le había sacado por medio de Cristo. ¿Dónde comenzó el error de creer que poner el pie un poquito en donde no debía de ponerlo y comenzar a hacer lo que no debía? Pensó que sería nada importante. Y pasado el tiempo, sin darse cuenta, porque su conciencia ya no le advertía, porque el Espíritu Santo ya no era escuchado, porque entonces el mundo comenzó a abrazarlo. Y de pronto tenemos a un hombre que ya está ahí y ya no parece ser lo que antes fue, un cristiano. Que permanezca el sello del Espíritu Santo en él
Puede ser. Si realmente había nacido de nuevo, si realmente había sido perdonado por Cristo y realmente había sido un templo vivo del Espíritu Santo, pero para el propósito de la gloria de Dios, de la honra de Jesucristo, no hay ningún fruto. Es una obra de la carne, una tragedia. Algunos pueden estarse preguntando, pastor, ¿pero eso es posible? Solo le hago una pregunta tal vez. ¿Conoce a alguien usted, amigo, vecino, miembro de la iglesia en algún tiempo, que ahora está haciendo lo malo en el mundo? ¿Verdad que sí? ¿Ve que sí es posible? Alguien puede pensar, pastor, pero usted está predicando de algo que yo nunca voy a hacer. Ese es mi ruego, Señor. Que el que esté mirando este programa, esta predicación, esta palabra tuya, no haga nada para hacer lo malo que haga que contriste a tu Santo Espíritu. Yo quiero contarles lo peor que puede pasarnos. Porque si algunos otros lo han vivido, es solo porque no midieron la consecuencia de sus actos. No lo pensaron. No oraron, no buscaron a Dios, no buscaron al pastor. No hicieron lo que podían hacer. No leyeron la Biblia. Y voy a llevarlos a donde dice la palabra de Dios, podemos llegar a caer. Lo cual es lo peor de nuevo, Señor, esa palabra. Lo más trágico, Señor, que nos puede acontecer. El Espíritu Santo se puede apagar. Y como resultado tendremos a un cristiano que no puede serlo más. Tenemos que cuidar nuestro corazón porque de lo contrario, aún nuestro postrer estado puede llegar a ser peor que el primero. Si antes estuvimos en los vicios, en las adicciones, en todo lo que nos condujo a un estado de posible acercamiento a la muerte física. El postrer estado, después de haber sido cristianos, puede ser peor que el primero. Y esto es demasiado grave para ignorarlo. Debemos conocerlo. Déjeme mostrárselo en la Biblia. En Primera de Tesalonicenses 5:19. No apaguéis el Espíritu Santo. No apaguéis su luz de Cristo en vosotros. Es decir, hemos llegado al máximo peligro de nuestra vida cristiana cuando dejamos que la carne haga lo que quiere hacer en lugar de que el Espíritu nos lleve a lo que Dios quiere que hagamos.
Y es entonces cuando ocurre la tragedia, que el apóstol Pedro nos advierte que no debemos de permitirnos nunca que esto nos acontezca. Nunca. Y lo primero que yo voy a insistirle con todo mi corazón, hay una línea que divide lo santo de lo profano. Hay una palabra que señala lo santo de lo mundano. Hay algo que Dios dice que Él es santo, santo, santo. Y el mundo es perverso, corrupto y maligno. Hay una línea que nos separa. No demos un solo paso fuera de esa línea. No lo hagamos nunca. Pidámosle ayuda a Cristo. Señor, ayúdame, ayúdame, Padre Santo, ayúdame, Espíritu Santo. Y Él vendrá en nuestro auxilio. Solo tenemos que pedírselo. Pide y se te dará. Solo tenemos que decirle, ayúdame, Señor. Y no daremos ese paso. Y permaneceremos donde Él quiere que estemos, para gloria de su nombre. Entonces es que voy a mostrarles el texto sagrado de 2 de Pedro, capítulo 2 y versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, donde estaban contaminados por tantas cosas que no son de Dios, por el conocimiento del Señor Jesucristo, es que nosotros fuimos sacados, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Note la preciosa palabra, son vencidos. Si se enredan en ellas y no logran salir, si se enredan en ellas y no hacen lo posible para clamar y para pedir perdón y para suplicar y buscar ayuda, entonces son vencidos. Y si son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¡Qué tragedia! ¡Qué horror! Guárdanos, Señor. Te lo rogamos de todo corazón. Esto es lo peor que a un cristiano le puede pasar. Pero no está en la palabra de Dios, hermanos lindos y hermanas lindas, para condenación. No. Está por misericordia a sus hijos. Hijito, dice un padre humano, no hagas eso porque es malo. Y aún tengo que disciplinarte si tienes que aprender a que eso es malo. Dios, que es mejor que cualquier padre sobre este mundo, nos dice, hijitos, oigan, les he dado todo. No regresen al mundo. No regresen a la carnalidad. No regresen a lo que es perverso, a lo que es ruin. No lo hagan, por favor. No lo hagan. Porque les amo. Les he dado lo que necesitan. Solo interpreto, Señor, tu palabra a través de mi Biblia, de mi palabra, de mi Sagrada Escritura. Esta advertencia entonces es para nuestro bien, como una misericordiosa advertencia que por tu gran amor nos hace. Esto significa que debemos de apartarnos del mal ahora.
antes de que sea demasiado tarde, porque dimos un paso a donde no debíamos darlo. Y la corrupción y perversión que abunda en este mundo nos ha contaminado. No lo permitamos, Señor, nunca. Lo que Satanás quiere, lo que el diablo quiere, es privarnos de la luz de Cristo, privarnos del fruto del Espíritu Santo, quitarnos la dicha, del gozo, la felicidad, el contentamiento, la bendición, la alegría, el amor, la fe, la compasión, la misericordia, la bondad. Todo lo que Él da, benignidad, paciencia, mansedumbre, dominio propio. El diablo no quiere que lo tengamos y trata de tentarnos de alguna manera para que no podamos reflejar todo lo que Dios pide a sus hijos que manifiesten al mundo. Que Él resume en una sola palabra: luz, haciendo referencia a que hay oscuridad en el mundo. Dios lo dijo por siglos y siglos, desde los tiempos en que Salomón existió, a través del libro de Proverbios, para que todos pudiéramos entender desde entonces hasta ahora lo que Él nos propone desde el comienzo. Proverbios 14:16. El sabio teme. El hombre que conoce la palabra teme. El hombre que sabe de la Biblia teme y se aparta del mal. Mas el insensato, el que no valora la verdad divina, se muestra insolente y confiado, siempre pensando: a mí nunca me va a pasar nada. Es peligroso. Y en Proverbios 22:3 vemos de nuevo: el avisado ve el mal. Sabemos que hay maldad, sabemos que ahí no es bueno que vayamos, sabemos que ahí no debemos de ir. El avisado ve el mal y se esconde de ese mal, no se acerca. Mas los simples, los que no se dan cuenta de su propio valor, pasan a ese mal y reciben el daño, porque no creyeron que tendrían consecuencias. Sí, hermanos lindos, es necesario que huyamos de la contaminación de este mundo, pues aún tenemos a nuestra vieja naturaleza con nosotros y la carne es la más débil. Y dijo Jesucristo: el espíritu en verdad es para cosas buenas que anhela, mas la carne es débil. En la carne débil fue su frase a la que me he referido. Por ello, no caigamos en esa tentación, en esa trampa de Satanás. Él conoce nuestras debilidades, Él conoce nuestras antiguas formas de vida y nos hace como una tentación puestas en bandeja, ofreciéndolas de nuevo. Rechacémoslas, hagámoslas a un lado y continuemos haciendo lo que Jesucristo nos dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y podemos creer que el Señor, que es el poder en nosotros, supera a la debilidad de nuestra carne. No vale la pena el pecado, hermanos lindos y amadas hermanas. Por más placentero que nos parezca, no vale la pena. Nos hace volver o puede hasta hacernos retroceder a donde antes estábamos. Y esto es lo peor que puede pasarnos. El punto número 1. Jesucristo fue el primero en advertirnos que la luz de la que nos hizo partícipes
podía convertirse en tinieblas si nosotros lo permitíamos. Escuchemos lo que nos dice por amor de su nombre. Y yo puedo agregar, por amor de su familia y por amor de usted mismo. Oigamos a nuestro Señor en Mateo capítulo 6 y versículos 22 al 23. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Jesucristo, mis hermanos lindos, dijo hace 2000 años estas palabras: la lámpara del cuerpo es el ojo. Si nuestro ojo está lleno de luz, todo nuestro cuerpo está lleno de luz. Pero si nuestro ojo es maligno, todo nuestro cuerpo está lleno de oscuridad, de tinieblas. Esto es terrible, porque entonces la oscuridad que hay en el mundo, la oscuridad que prevalece a través de todos los tiempos en la maldad humana que no ha sido redimida por Cristo, nos envuelve. Y al envolvernos, ya esa luz que antes tuvimos es tinieblas. Jesús lo dice. Y me impresiona, y lo diré una vez más. Jesucristo pronunció estas palabras hace 2000 años. Sí, pero Él dijo que el cielo y la tierra pasarían, mas sus palabras no pasarían. ¿Sabe qué significa eso? Que si las aplicamos a donde ahora estamos, siglo XXI, en este momento, pareciera que nos está diciendo: ¿qué están viendo tus ojos? Si tus ojos ven lo bueno, te llenas de mi luz. Llenas tu ser del fruto del Espíritu Santo. Pero si tu ojo ve lo malo, contristas la luz que te he dado. Y el Espíritu Santo no da el fruto que necesitamos. ¿Cuánto Dios nos habla? En los tiempos del apóstol Pablo, tampoco habían, como en estos tiempos, las tentaciones que hoy tenemos. No había medios de comunicación, no existían los medios impresos y por lo tanto era muy limitada la forma de escribir. Usted lo sabe, en pergaminos, en lo que fuera, en papiros. Pero ¿dónde estaba la posibilidad de contaminarnos con los ojos? Solo yendo a lugares donde no debían. Pero hoy nos contaminamos con la pornografía. Nos contaminamos con escenas de adulterio. Nos contaminamos con escenas de odio, escenas de matar. Constantemente estamos mirando eso en películas, en series de televisión que no son cristianas, en telenovelas. ¿Qué es lo que vemos? Traición, engaño, adulterio, hacer que una jovencita deje de ser virtuosa por la maldad de un hombre. ¿Qué vemos? ¿Matar por dinero? ¿Qué vemos? Es la serie, cualquiera que sea su nombre, de una telenovela.
entonces nos contaminamos. Y entonces nuestro cuerpo ya no tiene luz porque hemos ofendido al que está en nosotros. ¿Se da cuenta que no es inocencia o no es de inocentes cristianos ver una película donde hay tantos muertos en el sentido de matar por dinero, por avaricia, por codicia? ¿Qué ejemplo dan? O el que trafica drogas, ¿qué ejemplo dan? Hoy, lo que ven nuestros ojos convierte que la luz que tenemos se pueda atenuar. No lo permitamos. La primera puerta para ser tentados son nuestros ojos, para los que los tenemos. Piénselo por un momento. ¿No es el mayor estímulo para pecar lo que ven sus ojos? Sí. Y le hago una pregunta más. ¿No son nuestros ojos lo primero que nos conduce a desear aquello que estamos mirando, aunque sea pecado? Sí. La Biblia dice que sí. Y por lo tanto, cuidemos lo que vemos, porque está entrando oscuridad, tinieblas dentro de donde está la luz de Dios. Mire primera de Juan 2:16, como lo dice el apóstol Juan. Porque todo lo que hay en el mundo, note la palabra todo, por favor, hermano, lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, pecaminosidad por mucho, los deseos de los ojos, tentaciones demasiadas y la vanagloria de la vida, orgullo, petulancia, arrogancia, no proviene del Padre, no es de Dios, sino del mundo. Cuánta verdad nos comparten las palabras de Dios a los que somos sus hijos. Entonces, siguiendo con el efecto que tienen para nuestra alma y sobre el Espíritu Santo y la luz de Cristo que está en nosotros, nuestros ojos, por lo que vemos, ¿qué estamos mirando? ¿Lo que le agrada a Dios? ¿Las series bíblicas del canal 27? ¿Las experiencias de cristianos que dieron su vida para la honra del que es Dios en la tierra, Jesucristo, cuando estuvo con nosotros? Y ahora que sigue estando con nosotros su Espíritu. Cuando vemos entonces, Señor, lo que esto significa, es agradar a Dios con lo que está en la pantalla del televisor, en la pantalla de su celular, en la pantalla de su computadora. Lo que agrada a Dios o entristece a Dios que vive en nuestro corazón. Y llegamos al punto número 2. La intención de Satanás es que la luz de Cristo que está en nosotros deje de brillar. Así las obras de la carne se hacen más visibles y los que nos rodean ya no ven el fruto del Espíritu Santo que desea hacernos más parecidos a Jesús. El apóstol Pablo sufrió mucho por eso, pues la iglesia primitiva, aunque no tenía pornografía, ni tenían los medios de comunicación que ahora tenemos,
también luchaba para que aquella iglesia no cediera a la perversión que en aquel entonces ya existía. Un ejemplo es lo que dice a los corintios, lo que dice a los gálatas. ¿Cómo les recomienda no a la obra de la carne y sí al fruto del Espíritu Santo? Veámoslo como lo dijo en Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Vuelvo de nuevo a sufrir, es porque ya había sufrido antes, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo va a ser formado en ustedes, por eso sufro por las acciones que hagan, que no están bien, según la palabra de Dios. Y estaba claramente sufriendo porque la iglesia que el Espíritu Santo estaba formando en ellos el carácter de Cristo para que se pueda llenar de la plenitud de la luz de Cristo, también tenía tentaciones y también tenía manifestaciones de pecado que existían desde entonces. ¿Sabe qué he pensado? Tal vez no tenían el texto sagrado que escribiera en su momento el apóstol Juan y les advirtiera que este mundo en el que vivimos está, con el permiso de Dios, bajo el dominio del maligno. Pero Dios sigue teniendo el control, aún al permitirle a Satanás tanta maldad. Y no debemos olvidar nunca que para escapar de su esclavitud demoníaca, Dios envía a Jesucristo para salvarnos. Nunca lo olvidemos. Aunque el mundo está bajo el maligno, nosotros no estamos ya bajo el maligno. Y esto lo dice claramente el Señor en Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Cristiano, cristiana, usted es de Dios, pero dése cuenta que declara la Escritura que el mundo entero está bajo el poder de Satanás. Entonces, por lo que más quiera, por Dios, por nuestra familia, por nosotros mismos, por el bien de nuestra Guatemala, no permitamos nada que nos haga meter tinieblas dentro de nosotros. Y verá cómo Jesucristo lo declara directamente. No debemos tener ninguna clase de relación con las tinieblas de afuera. Ninguna. Voy a explicarlo con un texto. Así que Jesucristo nos ha prometido lo que ahora le voy a mostrar y con lo que estoy terminando esta predicación. Vea Lucas 11, 35 al 36 y escuchemos a nuestro Señor para alegría de nuestro corazón lo que nos pide, lo que nos dice, lo que nos promete. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay, ya la tiene mi hermanito, sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, lo voy a repetir, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Aleluya. Aleluya. Esa es la condición que Él anhela.
Esa es la razón por la que nos dice, óiganme, no se contaminen, no se corrompan, no se perviertan, no. Manténganse llenos del Espíritu Santo, de la luz que les he dado, y denle a la humanidad la bendición de que ellos vean que hay algunos que han salido de las tinieblas a su luz admirable, como lo dice el Señor en Colosenses. Hermanos lindos, me siento tan agradecido. ¿Y qué significa lo que Jesús dijo? Que será todo luminoso. Óigame y termino. Significa que usted tendrá amor, fruto del Espíritu Santo, gozo, fruto del Espíritu Santo, paz, fruto del Espíritu Santo, paciencia, fruto del Espíritu Santo, benignidad, fruto del Espíritu Santo, bondad, fe, mansedumbre y templanza, fruto del Espíritu Santo. Ese es el hombre y la mujer que él anhela en todos sus hijos, y solo lo podemos hacer si evitamos todo lo que no es su luz. Hermanos lindos, hay una palabra final que debo de dar antes de que lleguemos al final total de esta prédica. Si algún hombre o mujer está oyéndome y dirá, ¿qué es eso? No entiendo, yo soy pecador, no tengo oportunidad. Si la tiene, haga esta oración de fe si lo que oyó le causó una sensación de necesidad de perdón de pecados. Padre bueno, Dios eterno, confieso a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Ahora entiendo que Él murió por mí en la cruz del Calvario, que tomó mi lugar y perdonó mis pecados porque su sangre me limpia de todo pecado. Señor, te agradezco por mi perdón de pecados, por mi salvación y por la vida eterna que solo tú me puedes dar por tu Espíritu Santo, que te pido que venga a mi corazón. Lléname, Señor, de ti. Creo que eres Dios porque resucitaste al tercer día, como dice tu palabra. Y te agradezco por haberme salvado y haberme perdonado en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido a ser luz en medio de la oscuridad de este mundo.